Ok, bueno, aquí estamos cumpliendo con nuestra promesa de colaborar con la experiencia de este diplomado en que desafortunadamente la enfermedad de la profesora Sandra Pinardi obligó a la Sala Mendoza a reformular y a reorganizar la dinámica de este curso en particular, Estética Contemporánea. Y yo, como he trabajado Walter Benjamin en otras oportunidades, mi tesis doctoral tuvo que ver con Benjamin, entonces cuando me lo propusieron dije inmediatamente que sí, a pesar de que tengo bastante tiempo que no entro en el mundo de Walter Benjamin. Sin embargo, al ponerme a leer y a releer, me di cuenta que en verdad no me había salido de ese mundo que estaba allí flotando alrededor mío y que una vez que uno se compenetra y se compromete con un autor, el autor no lo abandona y uno no lo abandona a él, aunque piense que lo ha dejado atrás. Entonces, eso que yo les mandé por correo como una especie de ensayo, eran en verdad anotaciones de mi diario que comencé a hacer el sábado, como preparándome un poquito para lo que iba a venir hoy martes. Y entonces, cuando a medida que avanzaba en esa redacción, me pareció que, bueno, iba como acotando aspectos de la experiencia benjaminiana, de sus propuestas estéticas y políticas, y que me parecía que era, bueno, estaban como potables, por así decirlo, para ser compartidas. Y bueno, me atreví a enviárselas un poco tarde porque, bueno, el domingo no pude trabajar mucho en ellas y ayer lunes sí terminé de cerrarlas, pero ya muy tarde en la noche, ¿no? Entonces, por esa razón, vamos entonces a leer eso que yo denominé introducción, como para que ustedes estuvieran un poquito más preparados para entrar en los temas que vamos a abordar ahora. Eh, Puse un fragmento en cursivas como una suerte de epígrafe, porque fue el primer fragmento que escribí el sábado, tratando de darle, sí, de como de sentar una especie de espacio sobre el cual comenzar a pensar o a repensar a Benjamin. Se puse imagen sagrada, imagen profana, imagen dialéctica. Cómo se produce la deriva entre estas diversas vertientes de la imagen en el Walter Benjamin que lee casi simultáneamente a Lukács y a Breton, a Blanqui y Aragón, que se cartea con Scholem y con Adorno, que aprende hebreo y suspira por Moscú, cómo se juega la compleja danza que entrelaza en el filósofo berlinés la mística con el materialismo histórico, la estética con la política, la crítica con el sueño. Este fragmento en cursiva podría funcionar como una suerte de epígrafe general del texto e inclusive como epígrafe general de la clase para mostrar uno de los aspectos fundamentales de Walter Benjamin como filósofo moderno, como crítico de la cultura, como teórico de la modernidad, que es precisamente su heterogeneidad, su polifacética apertura a eh, a una, ¿cómo le llamaríamos? A una constelación, una palabra que es muy benjaminiana, una constelación de influencias y de recursos en los que a veces se producen choques aparentemente contradictorios, pero con una gran fuerza de impulso para provocar pensamientos e ideas. Por ejemplo, la gran mezcla, ¿verdad?, entre el camino materialista histórico de raíz marciana que Benjamin toma a partir de los años 30 en su exilio en París y que lo lleva a releer y a leer con mucha intensidad a Lukács, pero al mismo tiempo su relación con lo que está pasando en Francia en ese mismo momento, puesto que el surrealismo en los años 30 ya ha derivado hacia la revolución. Recuerden el cambio que en el año 29 tiene lugar en el movimiento, ¿verdad?, surrealista que había comenzado en el 24. Y ahí, bueno, cuando él llega en el 33 a París, se va a encontrar con la longitud de onda del fenómeno surrealista
que ha derivado también hacia la izquierda, ¿no? Y por supuesto una mezcla ahí extraña entre Lukács y Breton, entre Blanqui, el gran utopista político del siglo XIX, y otro surrealista que aborda más bien la parte mítica de lo moderno en su famoso El campesino de París, y que además es un tipo que se cartea con su gran amigo judío militante del sionismo, George Scholem, y por otro lado con Adorno, con un filósofo materialista que aprende hebreo y al mismo tiempo suspira por lo que está pasando en Moscú. Eh, y eso ya nos muestra un pensamiento complejo, una manera de instalarse en el campo de la producción simbólica y en el campo de la producción intelectual, que es muy difícil de aprender porque es muy difícil de situar, y por eso el gran problema histórico de considerar a Benjamin un filósofo o considerarlo un crítico de la cultura o considerarlo un historiador o considerarlo un esteta, un teórico del arte, o otras cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Fíjense que combinar filosofía mística con materialismo histórico, estética con política y crítica con sueño podrían ser un poco inquietantes desde el punto de vista de la convención filosófica que organiza el mundo en zonas muy claramente delimitadas de las disciplinas, ¿verdad? Y aquí Benjamin escapa a esa necesidad de control y de captura del orden de los saberes que, bueno, me exige una declaración de principios, una formalidad, un apego a un cierto modelo de actuación y de operación, tanto discursiva como ideológica e incluso existencial, y que Benjamin la rompe constantemente. Esa es una de las características fundamentales de la presencia de Walter Benjamin en el siglo XX y el hecho de que se haya recuperado con tanta fuerza su figura a partir de la reedición de las obras completas en los años 60 y su muy rápida traducción a otras lenguas, que ha convertido a Benjamin hoy día en un paradigma del crítico contemporáneo, del crítico de arte en el sentido más amplio de la palabra, que es lo que más se acerca ahorita al campo de los estudios culturales, ¿no? Bueno, entonces es como un primer retrato veloz de Benjamin. La presente clase forma parte del curso sobre estética contemporánea del diplomado en teoría del arte de la Sala Mendoza. Se supone que debe abordar algunos aspectos relacionados con una presunta o probable estética benjaminiana. Esa es una pregunta abierta. ¿Se puede hablar de una teoría estética en Benjamin? ¿Hay suficiente sustrato filosófico, histórico, de análisis propiamente artístico de las obras como para considerar que hay una estética benjaminiana? Es una pregunta abierta, ¿verdad? En el programa del curso, la imagen dialéctica se presenta como un aspecto focal del planteamiento del tema. Y precisamente la imagen dialéctica es una de las nociones más escurridizas de las ya de por sí escurridizas nociones de nuestro filósofo. Aproximarnos a un planteamiento más o menos claro, en sentido pedagógico, en sentido a la vez informativo y formativo de esa noción, implicaría un trabajo de semanas, quizás de meses, un semestre entero, un curso, ¿verdad? No solamente para la imagen dialéctica, pero sí un curso para abordar de una manera más global, integral, el fenómeno, que podemos llamarlo así, el fenómeno Walter Benjamin. De los no muy abundantes, pero sí al menos sustantivos acercamientos teóricos y críticos que he alcanzado a leer en mi larga relación de fascinación y de respeto, de simpáticas coincidencias y complicidades por el estilo filosófico y por la singularidad del pensamiento de Benjamin, no he encontrado ningún intérprete que me pueda decir con cierta contundencia argumental demostrativa
narrativa, digamos, lo que significa en realidad imagen dialéctica en el mundo filosófico particularmente complejo de Walter Benjamin. Y por supuesto no es él el que puede proporcionarnos la respuesta acerca de esa pregunta, una pregunta tajante y combinatoria: ¿qué es la imagen dialéctica? O si no podemos llegar a un nivel de generalización filosófica de aplicación amplia y universal, la pregunta puede ser entonces, ¿qué es una imagen dialéctica? Y que tiene además que ver con una investigación sobre la estética contemporánea, acotando más aún de este modo la zona de irradiación de su planteamiento, añadiendo el complemento en Walter Benjamin. Podemos estar dando vueltas durante meses hasta caer derrotados por el mareo y la confusión, aturdidos sin haber aclarado mucho. Y este es precisamente, me parece, el desafío que plantea el pensamiento de Benjamin, su tendencia a lo ambiguo, a lo oracular, más que a lo indeciso, a lo indecidido, si es que se nos permite hablar así. El desafío que representa el intento de sintonizar con el mecanismo de su sistema mental fragmentario y discontinuo, organizado alrededor de un mosaico plural de términos que se solapan o se contradicen, que se confrontan en la constelación agónica de un desconcertante collage del que emanan sobre todo perplejidades, abismos. Fíjense que yo lo que estaba escribiendo aquí, por mi propia inseguridad de dar la talla en la clase, por el tiempo que tenía sin volver sobre Benjamin, fue como una especie de captatio benevolentiae de mi posible destinatario, que son ustedes hoy día. Y bueno, estoy como justificando un poco la precariedad también de mi abordaje del asunto, apelando siempre a la complejidad singular del pensamiento de Benjamin, de su carácter paradójico, de su carácter anfiológico, de su carácter a veces contradictorio, pero ese contradictorio tiene en el caso de Benjamin una potencia muy particular, precisamente por el carácter dialéctico de su pensamiento, ¿verdad? Y uno de los elementos que nos pueden guiar a lo largo de la exploración de esta tarde es vincular precisamente dialéctica con conflicto, dialéctica con antagonismo, dialéctica con lucha, dialéctica con contraste, ¿verdad? Y con paradoja, sin duda alguna. Es de ahí, de ese roce entre los opuestos, de esa indecidibilidad de las tensiones, de donde surge la potencia catalizadora de un pensamiento que no es unitario, que no es uniforme, que no es homogéneo, sino es plural y polifónico. No en balde, la propia experiencia filosófica de Benjamin arranca con el estudio de los románticos alemanes que fundan o refundan la tradición del fragmento en el pensamiento estético moderno y termina con las vanguardias. Arranca en Friedrich Schlegel, digamos, y termina en Dada y su proyección surrealista. Y en el medio, el Trauerspiel del siglo XVII, Lukács antes que Marx, y con ambos la noción de dialéctica, Brecht, Blanqui, Trotsky, Baudelaire, la modernidad, Barbour, el coleccionismo, Proust, Kafka, la política, la reproducción masiva de la obra de arte, la historia, la utopía, la religión. No por nada, una de las categorías fundamentales de su pensamiento es la idea y la práctica del montaje. Sus paradigmas pueden ser tanto el teatro no aristotélico de Brecht, como el cine de Eisenstein o de Bertov, como los collages dadaístas, sus veladas teatrales o sus ensaladas de palabras, como el propio Benjamin denominó a esos artilugios verbales que Hugo Ball llamó poemas fonéticos y Kurt Schwitters llevó a su más clamoroso extremo en su Ursonate de 1932. El libro más enigmático y proteico de Benjamin es un libro organizado según el método del montaje. Fíjense, primero hablamos de la idea de constelación, un pensamiento constelativo, llamémoslo así, que integra simultáneamente integra diferentes vertientes del pensamiento y de las disciplinas filosóficas, ¿verdad? O intelectuales. Es decir, tanto cómo se contrapone la mística o la metafísica
con el materialismo histórico, ¿verdad? O con el existencialismo heideggeriano, o con el psicoanálisis freudiano y junguiano, como el aspecto, digamos, más, ¿cómo lo diríamos? Eh, Más oracular, más misterioso o mistérico, que tiene que ver con el judaísmo, con la cábala, con el sueño y la interpretación de los sueños, con la relación con los astros, la astrología, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que parecen corresponder en el orden de la racionalidad moderna, zonas separadas de actividad intelectual y expresiva. En el caso de Benjamin están mezcladas, ¿no? Y lo que nos interesa precisamente es la efectividad y la productividad de esa mezcla, de esa hibridación. Por eso, si por un lado la noción de imagen dialéctica funciona para explicar los enlaces conflictivos entre esas disposiciones opuestas, metafísica y física, o metafísica o mística y materialismo, o judaísmo y marxismo, aunque judaísmo y marxismo tienen relaciones muy estrechas, ¿verdad? En esa conflictividad la imagen dialéctica no funciona como término de comprensión de cómo funciona ese juego antagónico entre partes distantes y distintas. Otro concepto que nos ayuda a entender eso y nos ayuda también a entender la manera discontinua y dispersa, o aparentemente dispersa del discurso de Benjamin, es la noción de montaje, que para él es tan importante, ¿verdad? La noción de montaje que está ligada bueno, a todos los procesos de la vanguardia históricas de las primeras décadas del siglo XX, particularmente en el cine y en el teatro, como veremos solo de pasada, ¿verdad? Y el otro término que acabamos de evocar es la noción de fragmento, la escritura fragmentaria, que los románticos alemanes a finales del siglo XVIII pusieron a circular como forma del pensamiento filosófico y como fundadores de la teoría literaria moderna, ¿no? El fragmento, lo que ellos llamaron el Witz, o la ocurrencia teórica producto de un chispazo de intelección y de emoción al mismo tiempo, que logra un contacto inesperado con algún elemento de la realidad, del pasado, de la tradición del pensamiento filosófico, del arte, de la historia, de la antropología, de la arqueología, y provoca reacciones nuevas, digamos así, en el momento de la manifestación de esa ocurrencia, que podríamos llamar también epifanía, algo que aparece de pronto. La palabra Blitz también se parece mucho a otra palabra alemana, Blitz, que significa relámpago. Y esa va a ser una palabra también muy importante para Benjamin, para explicar lo que significa la imagen dialéctica, como un relámpago, un chispazo producto de la confrontación de dos opuestos que ilumina de pronto el conocimiento, ¿verdad? Pero es una chispa. Por eso la palabra iluminación también es una palabra recurrente en el discurso de Benjamin, y por eso yo hablé de imagen profana, pero también él habla de iluminación profana, una suerte de revelación instantánea de algún acontecimiento, de alguna idea, que bueno, que provoca reacciones particulares en relación con lo que el filósofo, el escritor, el artista está experimentando en ese momento. A lo largo de la clase creo que acotaremos un poco más estos indicios apenas, ¿no? Bueno, el libro que recoge de manera más contundente todas estas tentaciones o tendencias, la conflictividad de lo dialéctico, la discontinuidad de lo fragmentario y lo versátil o como, sí, también discontinuo del montaje, ¿verdad? Lo heterogéneo o heterológico del montaje es el libro de los pasajes, ¿verdad?
el libro que además él deja inconcluso. El libro más enigmático y proteico de Benjamin es un libro organizado según el método del montaje, el inacabado y mítico libro de los pasajes. Un libro en el cual todo Benjamin está disperso, aunque ordenado de manera esotérica y a veces tautológica, en un archivo vertiginoso donde cualquiera puede perderse y donde al asomarnos a su índice nos quisiéramos de hecho perder, al menos aquellos que amamos los acertijos y los laberintos. Libro maravilloso en el sentido de su disposición mágica, lúdica, de proyecciones fantásticas. El libro de los pasajes podría ser un vademecum excelente, aunque suene paradójico, para orientarse en la complejidad del campo cultural contemporáneo, como lo ha podido ser, digamos, a su modo, el Tractatus de Wittgenstein. Filosofía, sociología, historia, economía, decoración, teoría de las masas, vanguardia, revolución, teoría de la mercancía, teoría del progreso, coleccionismo, estética, arquitectura, literatura, moral del juguete, moda, interpretación de los sueños, fotografía, historia de las sectas, alegoría, filosofía del ocio, teología y teleología, un fabuloso cajón desastre en el cual la dialéctica se produce, digamos, por generación espontánea. A partir del antagonismo polimorfo y polifónico de sus partes, surge una imagen como un relámpago, el producto del chispazo proteico de dos cuerpos distantes y distintos que chocan y se encuentran en el espacio agónico y antagónico del texto. Y digo proteico porque ese chispazo repentino y momentáneo suele ser el catalizador de reacciones muy potentes en la química de las ideas. El libro todo es, pues, una mina de posibilidades epistemológicas y hermenéuticas, y en su composición discontinua es necesariamente dialéctico. En él, la síntesis o la definición siempre están en estado de latencia, en estado de inviniencia, como eterno fragmento del porvenir, es decir, como promesa. Es un libro en ese sentido que no es para nada categórico como lo podría ser el discurso del método de Descartes o el ser y tiempo de Heidegger, ¿verdad? O incluso la estética de Adorno, sino es todo lo contrario, están las antípodas de los libros sistemáticos y se acerca quizás más a algunas de los libros de Nietzsche, fundamentalmente sus libros más aforísticos, y sin duda alguna se acerca a los de los románticos alemanes, de Schlegel, de Novalis, ¿verdad? Que son libros fundamentalmente fragmentarios, y la noción de fragmento del porvenir como el fragmento como algo que anuncia algo que se va a completar alguna vez en el porvenir es una noción de Novalis. En cualquier caso, la estructura del pensamiento filosófico benjaminiano es reacia a la sistematización, a la jerarquización de las ideas, y por eso también, bueno, se presenta como un desafío difícil de aprender para aquellos que esperan coherencia, para aquellos que esperan verdades netas, para aquellos que esperan definiciones claras y distintas, para aquellos que esperan delimitaciones específicas de campo, para todos aquellos que esperan una suerte de racionalidad pragmática que nos lleve a conceptos definitivos y a definiciones, a ponerle fin a la especulación. Bueno, Benjamin se les escurre de las manos si no entran en el juego que él está proponiendo, ¿verdad? Bueno, fíjense, ese libro, el libro de los pasajes, un libro maravilloso, como yo digo aquí, en el momento digo un Wunderbuch. Bueno, es un libro que se puede usar de mil maneras, no es un libro que haya que leerlo como se lee otro libro sistemático, ¿verdad? Como los que acabamos de evocar. Digamos, la metafísica de Aristóteles, incluso la poética aristotélica, hay que leerla capítulo por capítulo, porque hay una secuencia de desarrollo de las ideas. En el caso de Benjamin, uno podría leer este libro por cualquier gaveta. Es decir, es como, piensen en un archivo con gaveticas en las que están encerradas fichas sobre temas muy diversos,
y que bueno, uno puede agarrar la caja A y abrir la caja A y después la B y la C, pero también puede agarrar la A y la M y se conectan cosas inesperadas, ¿verdad? A partir de esa distancia y esa diferencia se pueden producir cosas absolutamente enriquecedoras que escapan a la secuencialidad y a la consecuencialidad propia del discurso filosófico argumentativo, ¿verdad? Que juega con las relaciones de causa-efecto, de argumentación lógica y de la demostración eh, la demostración de las proposiciones, ¿verdad? Con Benjamin no vamos a tener eso. El primer texto del apartado N de este libro como un archivo, como lo llamé cajón desastre por la multiplicidad, es un archivo que tiene organizadas algunas secciones con una nomenclatura muy especial de Benjamin. Y el primer texto, hay un apartado N, que es un apartado referido a teoría del conocimiento y teoría del progreso, que es de donde saqué la mayor parte de los fragmentos que vamos a trabajar hoy. El primer texto del apartado N de ese libro mágico, dedicado a la teoría del conocimiento y a la teoría del progreso, reza de este modo. En los terrenos que nos ocupan solo hay conocimiento a modo de relámpago. El texto es el largo trueno que después retumba. Es posible que aquí esté encerrado, envuelto por el tono sentencioso de su estilo sapiencial, una definición de la dialéctica como principio activo, digamos, de todo conocimiento. El que le sigue me parece que es todavía más contundente en ese sentido. Comparar los intentos de otros con expediciones navales en las que el polo norte magnético desvía los barcos. Encontrar ese polo norte. Lo que para otros son desviaciones, para mí son los datos que determinan mi rumbo. Sobre los diferenciales de tiempo que para otros perturban las grandes líneas de la investigación, levanto yo mi cálculo. Estos dos fragmentos los vamos a hincar el diente después que leamos la introducción. No se sientan ya un poco abrumados, porque obviamente también el pensamiento de Benjamin es muy metafórico, más que el pensamiento, el discurso, como que transmite sus ideas, está muy lleno de metáfora, y por eso también su discurso filosófico está bordeando el escenario de la literatura, de una prosa muy rica en imágenes, no meramente conceptual, sino también emotiva y biográfica, autobiográfica en muchos sentidos, ¿no? Bueno, ya lo vamos a tomar estos dos fragmentos. En todo caso, Benjamin tomó de Friedrich Schlegel un fragmento que aplicó a su propio trabajo como crítico de la cultura moderna. Antes de seguir con este apartado, el apartado 7, por el que ya vamos, son 11 apenas, vamos a terminar dentro de poco, quería decirles que por las cosas que acabamos de escuchar, muchos de estos textos o fragmentos son como anotaciones personales de Benjamin para él mismo. Como el libro de los pasajes podría ser considerado como el cuaderno de bitácora del proyecto que él había iniciado en 1927 de hacer una historia de la modernidad, una prehistoria de la modernidad, revisando algunas manifestaciones materiales de la cultura en la París del siglo XIX, ¿no? Ese era su proyecto. Y de alguna manera el libro de los pasajes, que fue un libro que bueno, no fue editado por Benjamin, aunque él dejó toda la estructura para su organización, está compuesto de fichas, las fichas que él escribía, muchas de ellas en la Biblioteca Nacional de Francia, en los archivos de la biblioteca, porque precisamente eligió el tema del mundo de la modernidad francesa en el París de Baudelaire, el París capital del siglo XIX, como él la llamó. Bueno, entonces algunos fragmentos de ese libro son más bien como señales de balizaje para el propio recorrido de Benjamin en su proyecto
de desarrollo de ese pensamiento sobre lo moderno, ¿no? Y por eso tienen ese carácter como muy personal, en algunos casos muy esotérico, porque solamente él conocía las claves de las cosas a las cuales se refería. Por lo tanto, estamos también echando mano de un libro que es en sí mismo inquietante y misterioso. Benjamin tomó de Friedrich Schlegel un fragmento que aplicó a su propio trabajo como crítico de la cultura moderna. Conocedor atento del concepto de crítica literaria que se genera alrededor de las revistas Lyceum y Atheneum en las postrimerías del siglo XVIII y los comienzos del XIX en Alemania, Benjamin coincide con la sentencia del autor de las Ideen que dice: un crítico es un lector que rumia. Él debería tener entonces más de un estómago. Este retrato o descripción ideal del crítico tiene que servirnos de guía para entender el modo parsimonioso y recurrente del pensar benjaminiano, la lentitud saturnina que reconocía en su carácter, y al mismo tiempo debe servirnos a nosotros mismos para actuar en consecuencia con las complejas materias de ese pensamiento. No se puede leer particularmente a Benjamin, sino estando dispuesto a rumiar largamente complejos bocados. La imagen dialéctica es uno de ellos. Estamos dispuestos a proceder como él, como animales provistos de varios estómagos. Quien no esté dispuesto a asumir el desafío de leer a Benjamin de este modo, probablemente tomará por un camino fatalmente reductivo. Quien elija rumiarlo, aunque no acabe nunca de asimilar el bocado, se irá proveyendo progresivamente de sustancia a medida que lo mastica y lo vuelve a masticar en una suerte de círculos vitiosos digestivo en el que el bolo alimenticio nunca se agota. Es así, me parece, como se puede o se debe leer a Benjamin, y en particular conceptos como el de la imagen dialéctica. En cada juego de masticación, deglución y regurgitados cíclicos, la imagen dialéctica va revelándose fragmentaria y polifónicamente, contradictoriamente incluso, por lo cual es en efecto dialéctica. Como pueden intuirlo, se trata de un proceso sin final aparente, sin final decisivo, un continuum discontinuo de constantes vueltas y revueltas como musicales bucles de da capo al fine. Los que conocen un poco de música y han tocado piano saben lo que significa ese volver otra vez al comienzo, y una vez que llegamos al final, volver al comienzo, ¿verdad? En un viraje recursivo que no es circular, es más bien espiralado, en el sentido de que a medida que nos acercamos al punto de partida, ampliamos el campo de resonancia de lo que vamos conociendo en ese ir y venir. Ahí también encontramos dialéctica, en esa transformación que el dato anterior sufre al encontrarnos con un dato nuevo en el camino. Por eso el pensamiento nunca está quieto, y la filosofía de Benjamin es una filosofía inquieta, algunos dirán una filosofía inestable, una filosofía compleja, temblorosa, digámoslo, tentativa, una filosofía tentativa. Bueno, rumiemos, fíjense que aquí yo rescato la idea de la rumia, la lectura como rumia, como masticación constante de un texto, por más oscuro, por más complejo que parezca, si hay fe, si hay confianza en las posibilidades del texto, bueno, es digno de que le dediquemos cierto tiempo. Y lo que yo propongo con Benjamin, esto parece la introducción a un curso, pero de alguna manera lo va a hacer. Yo voy a ofrecer este curso a la Sala Mendoza, a ver si me lo compra. Rumiemos, pues, para empezar, el fragmento del libro de los pasajes que evocamos más arriba. Rumiémoslo juntos, junto a otros bocados semejantes, y tanteemos, evitando toda ansiedad de apropiación cognitiva urgente, toda tentación de acceder a una supuesta verdad que nos reconforte y nos tranquilice, tratando de aprender fragmentos de su sustancia a medida que le demos vuelta entre los dientes y lo
pasemos y repasemos de estómago en estómago con ánimo diligente, confiado. Schlegel es, por otra parte, el autor de esta otra sentencia. Mientras más se sabe, más se necesita aprender. La ignorancia, o mejor dicho, la conciencia de ser ignorante, aumenta en proporción directa con el saber. Es decir, mientras más se conoce algo, más nos convencemos de que no lo conocemos todavía. Así ocurre con Benjamin y así hay que asumir la aventura de leerlo y encontrarse del modo más inesperado con él. El concepto de imagen dialéctica es más un concepto histórico que un concepto estético. En la medida en que Benjamin fue derivando hacia un pensamiento de carácter materialista, sus lecturas de Lukács y sus conversaciones con Brecht lo condujeron a ello, el ascenso del fascismo, el contacto con el surrealismo y el interés por la aventura revolucionaria en Rusia contribuyeron también a este viraje, así como su conflictiva relación con Theodor Adorno y Max Horkheimer. El elemento histórico va cobrando mayor relevancia en el diseño de su concepción del arte y de la política. En este sentido, la imagen dialéctica como concepto histórico puede ser al mismo tiempo de manera coherente un concepto filosófico, un concepto crítico hermenéutico y un concepto estético. Todas estas vertientes de un mismo concepto resultan a la larga indiscernibles, inseparables, resuenan mutuamente, colectivamente entre ellas. De modo que no puede pensarse la imagen dialéctica en el campo de la fenomenología del arte sin que esto implique una referencia decisiva a la filosofía de la historia y a la teoría política. Esta implicación recurrente explica, por ejemplo, la dicotomía que Benjamin establece al final de su texto sobre la reproducibilidad técnica de la obra de arte entre estetización de la política y politización del arte, que va a ser con lo que terminaremos la clase de hoy, el tema. La dialéctica, lo dialéctico de una imagen implica su conflictividad inherente. Una imagen dialéctica sería aquella que se produce por el contraste explosivo entre dos elementos distantes y distintos. Si ese contraste se define en la línea del tiempo, en el sentido de la temporalidad histórica, la imagen dialéctica, y así debemos comenzar a entenderla según el diccionario particular de Benjamin, es aquella que se produce por el encuentro entre dos momentos distantes y distintos en el tiempo, por la coincidencia fortuita o deliberada entre un dato del pasado y un dato del presente. En este encuentro se produce un antagonismo provocado por el desnivel temporal o por el diferencial de fuerzas mnemónicas que catalizan reacciones en lo actual a partir de reminiscencias o supervivencias de lo antiguo. Dejemos por ahora hasta aquí el planteamiento de esta primera mordida, no sin antes advertir que en esta concepción de la imagen dialéctica resuena la concepción surrealista de la imagen poética, tal como la plantean Reverdy primero y Breton después. La conexión con el surrealismo no es, como se sugiere aquí, para nada ociosa en el caso de Benjamin. Y el último fragmento. Nuestra intervención girará entonces alrededor del pivote de la imagen dialéctica, cuyo planteamiento nos permite recorrer el espacio hipotético y proteico al mismo tiempo de una posible estética benjaminiana. La definición del arte y de la obra de arte, así como la del artista o del autor, reciben, en el contexto de ese planteamiento, una compleja reformulación en manos del filósofo. La autonomía del arte, la autenticidad y la originalidad de la obra, la autoridad del artista serán sometidos a una crítica profunda desde una perspectiva histórica que involucra el desmontaje de la idea de continuidad temporal y secuencial, el cuestionamiento de la noción de progreso, la implicación política del trabajo estético, entre otras cosas. La conversión de la obra de arte en mercancía y la pérdida de su carácter cultural, con la consecuente destrucción de su aura sacramental mediante la mecanización masiva de su producción y su consumo, el papel de las vanguardias en el proceso de estas transformaciones, la apropiación del arte para diversas operaciones de alienación política de las masas a través de la propaganda
y los cambios que los nuevos medios tecnológicos provocan en la concepción y ejecución de procesos artísticos inéditos, la fotografía, el cine, la radio, serían algunos de los aspectos que señalan las peculiaridades del pensamiento estético de Walter Benjamin. Esperamos al menos insinuar su carácter problemático, dejando abierto el campo para una discusión más amplia y profunda de sus límites y de sus alcances en la medida en que esto sea posible en una clase de escasa hora y media o dos. Bueno, esa era la introducción que yo aspiraba que se hubiesen leído y bueno, no importa. ¿Cómo nos podemos entender un poco? No sé si en este punto alguien quiere hacer una pregunta antes de entrar en la presentación de la clase propiamente dicha. Bueno, profe, me llama mucho la atención cuando habla de la relación con el surrealismo. Ajá. Esa parte ahí me gustó, porque dije, ¿cómo será eso? ¿Será por...? Me estaba pensando como en los cuadros de Magritte, un poco... Bueno, sí. de cómo Magritte lo planteaba y cómo sería así entonces el mismo trabajo de él con la imagen dialéctica. No sé, me gustó esa parte que no lo había pensado antes, pues, sino cuando Correcto. usted lo escribió. Sí, bueno, ese es un campo de estudio. Realmente la relación de Benjamin con el surrealismo es muy rica y fundamental para la orientación de su trabajo crítico, ¿verdad? No tenemos oportunidad en esta clase de abordar ese tema, pero en el curso que vamos a ofrecer seguramente sí abordaremos ese punto ampliamente, porque buena parte de la experiencia del libro de los pasajes y de toda la segunda parte del pensamiento de Benjamin, a partir del exilio en París, después del ascenso del nazismo en Alemania, está muy ligado a la lectura in situ que él hace de el movimiento surrealista, ¿verdad? Que está muy cerca de lo que ellos hacen. O sea, está tomando datos de primera mano en el propio París, o sea, que está muy cerca. Y esa parte de su experiencia del exilio le va a dar un sustrato imaginario muy fuerte y, bueno, categorías conceptuales que definen buena parte de la extravagancia o la extrañeza de su pensamiento materialista. Por eso los marxistas no soportan a Benjamin porque parece un marxista alucinado, ¿verdad? Un marxista que se fumó algo, está bajo los efectos de algún tipo de paraíso artificial lisérgico. Y no olviden que el propio Benjamin hizo experiencias con el hashish, un hombre muy curioso que estaba leyendo a Baudelaire y también quiso experimentar lo que se supone que Baudelaire experimentó en su momento con las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? En ese caso, Benjamin es una potencia y es un ser muy peculiar que no se corresponde con la solemnidad del filósofo convencional, ni con el teórico ensimismado en su... Aunque sí, ahorita vamos a ver una foto de él emblemática, ensimismado en sus papeles. Pero, por ejemplo, si yo lo comparo con Freud, Freud es un hombre serio, un hombre padre de familia, un hombre que tenía sus horarios muy marcados para la consulta. Cuando leemos un texto de Freud, el orden es absoluto, la consecuencialidad histórica y argumentativa. Bueno, es la coherencia en pasta, ¿no? La coherencia y la formalidad en pasta. Si pensamos en ese paradigma de Freud, cualquier otro gran pensador, bueno, Benjamin está en las antípodas. Es un loco, un desordenado, un curioso, un niño, un infantil, un puera eternus, y por eso es que es tan fascinante, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, ya veremos entonces en su momento, y aquí hay alguna pequeña referencia al surrealismo y sobre todo al dadaísmo, que también fue un gran lector de lo que pasaba en Alemania en los años 20, en la famosa República de Weimar, antes de que ascendiera al nazismo. Fíjense que el momento de la crisis de la posguerra en Alemania es un momento muy rico en producciones culturales, siendo que es un periodo muy crítico desde el punto de vista económico. Es la pobreza alemana después de la pérdida de la guerra,
la hiperinflación, bueno, la destrucción del aparato productivo, etcétera, etcétera, todas esas cosas que nos suenan como muy familiares ahora, y sin embargo en ese contexto surgió el dadaísmo, surgió el teatro de Brecht, surgió el pensamiento benjaminiano, entre otras cosas la música de Schoenberg, bueno, las grandes novelas de Thomas Mann, es decir, es un momento riquísimo en el que parece que la cultura y los valores de la psique se sobreponen a la crisis estructural mediante un gran vuelo simbólico y de expresión y de invención, ¿no? Y bueno, esperemos que eso nos esté pasando a nosotros en medio de nuestras privaciones. El estilo filosófico de Walter Benjamin, quería dedicarme un poquito a eso, para que vean la manera de pensar de Benjamin es un estilo muy particular, sin duda alguna. En los terrenos que nos ocupan, esos son los dos fragmentos que yo les había puesto en la introducción, vamos a tratar aquí de masticarlos un poquito. En los terrenos que nos ocupan, es decir, en los terrenos de la teoría del conocimiento, solo hay conocimiento a modo de relámpago. Fíjense, no hay conocimiento continuo, en el sentido de acumulativo. El conocimiento se da como por una impulsión repentina, como una revelación, como una epifanía. El texto es el largo trueno que después retumba. Es decir, como el relámpago que primero se enciende, ¿verdad? Primero se oye, primero se ve el relumbrón de la luz y poco después se oye el trueno retumbando, ¿verdad? La distancia que hay entre ese relampaguear, que podría estar en el pasado remoto, y el trueno que se escucha mucho después en un determinado texto. Aquí ya está en el fondo la idea de dialéctica, algo que viene del pasado y que se revela póstumamente en un texto del presente, no en un texto, en una experiencia, en un acontecimiento, en una acción, en un pensamiento, ¿verdad? Entonces aquí la idea de que el pensamiento es discontinuo, que el conocimiento es fragmentario, está presente. Y al mismo tiempo que la relación con la experiencia, con la realidad, es también intermitente, discontinua. Comparar los intentos de otros con expediciones navales en las que el polo norte magnético desvía los barcos. Encontrar ese polo norte. Lo que para otros son desviaciones, para mí son los datos que determinan mi rumbo. Sobre los diferenciales de tiempo que para otros perturban las grandes líneas de la investigación, levanto yo mi cálculo. Es que se pone también en las antípodas de un pensamiento de la coherencia, de un pensamiento de la disciplina, y fíjense, mientras que las expediciones navales tratan de escapar al efecto del polo norte magnético que desorienta a los barcos, que desorienta las brújulas, en vez de huirle, él quiere encontrar ese polo norte magnético que desvía el rumbo. Lo que para otros son desviaciones, para mí son los datos que determinan mi rumbo. Yo me oriento por lo que se desvía. Mi rumbo no es el rumbo orientado del que va por la vía, sino el rumbo desorientado del que se desvía. No el que está desviado, sino el que se desvía deliberadamente para conocer lo que está al lado. No, digamos, como no mirar siempre, y por eso su crítica radical de la idea de progreso, ¿verdad? De ese avanzar aparente hacia adelante, sino que todo conocimiento requiere también perderse. Es decir, la curiosidad de los márgenes. O sea, yo no puedo ir directo a mi objeto, porque mi objeto está rodeado de una cantidad enorme de elementos que lo influyen y que yo no puedo acceder a él si no tomo en cuenta también esas cosas que a veces parecen minoritarias, que aparecen insignificantes, pequeños datos cotidianos que sin embargo podrían aportar una sustancia fundamental para entender el porqué de ciertas acciones o de ciertas reacciones
históricas, estéticas, políticas, filosóficas. Y eso es un poco la idea de Benjamin, un pensamiento que va como en zigzag, no es un pensamiento en línea recta, un pensamiento que se contornea, es serpentino, sinuoso, sin duda alguna, civilino, ¿verdad? Y que bueno, no está a la caza, por eso les decía antes que teníamos que tener una disposición de evitar la ansiedad de capturar una verdad rápido para sentirnos tranquilos. Es decir, la imagen dialéctica es dos puntos, esto, y ya como si fuera un diccionario. Pero ese tipo de definiciones, ¿verdad? Son reductivas, son reductoras de la complejidad de los fenómenos. Entonces, Benjamin no quiere construir un diccionario de términos filosóficos. Uno puede decir que el ser y el Dasein en Heidegger es una cosa que él definió claramente y que todos sus intérpretes tienen que repetir, aunque haya elementos de discusión. Pero en cambio en Benjamin, bueno, los grandes conceptos benjaminianos, el concepto de aura, el concepto de imagen dialéctica, el concepto de iluminación profana, todos esos conceptos de la reproducibilidad técnica y la trituración del aura, de la masificación, etcétera, etcétera, bueno, no son claros y distintos, son complejos, ambiguos y problemáticos. Entonces, fíjense cómo a él le interesa, no el rumbo, sino ¿el qué? El desrumbo. Más que el rumbo le interesa la rumba, pero la diferencia de temporalidades, no la temporalidad uniforme, unitaria de las grandes líneas de pensamiento, de investigación que van encaminadas por su carril, ¿no? Hay en los diferenciales de tiempo, en los retardos, en los retrasos, en los avances repentinos, ¿verdad? En las aceleraciones o en los retrocesos, él levanta precisamente su cálculo, un cálculo entonces inestable, impredecible y potencialmente productivo. Por eso lo llamo proteico, porque en ese caminar derivante, como si estuviera un poco embriagado, ¿verdad? El investigador, el investigador da con detalles que el otro que está mirando con los ojos precisos, ¿cómo se llama eso en el microscopio? El portacosa, ¿cómo se llama? La cosa que se mete en el microscopio para observarlo. El portaobjeto, que el científico no mira para los lados, sino está viendo la célula que se está moviendo en ese cristalito, ¿verdad? En cambio, Benjamin es un investigador que tiene el ojo puesto en la célula que se mueve y al mismo tiempo está viendo los frascos, las lámparas, lo que está ocurriendo alrededor, los sonidos, el ruido, porque suena esto, etcétera, etcétera, ¿no? Es un modo de actuar en la realidad que obviamente necesita como de una disponibilidad espiritual muy particular, ¿verdad? En la que no se quiere llegar a nada, bueno, no se quiere llegar a nada en realidad, sino ir. Por eso hablé antes de una situación de inviniencia, como si algo que está constantemente en situación de venir, por eso tiene el orden de la promesa. Y esto tiene que ver con toda la terminología religiosa de Benjamin. Ya vamos a ver que por ahí aparece la noción de redención, la noción de mesiánica, de revelación, de cumplimiento de la promesa, etcétera, etcétera. Un filósofo materialista que además emplea en sus conceptos, en sus reflexiones, elementos del orden de la religión, que está en las antípodas del proyecto marxista. A los grandes hombres, esto lo tomo de otro texto de Benjamin, que también creo que no puse en los libros recomendados, pero se los recomiendo leer, que se llama Calle de Dirección Única, que es un librito fragmentario hermosísimo, de los años 20, escrito en Berlín. Y bueno, ahí verán también el modo de montaje en un texto verbal, no en un cuadro, no en un texto visual, ¿no? En todo caso, en este librito él tiene como unos apartados muy pequeños, como fragmentos, aforismos, pequeños relatos, pequeños retratos de sí mismo, que se parecen un poco a los cohetes de Baudelaire,
los cohetes y a mi corazón puesto al desnudo. Tienen algo de diario, de crónica personal. Y bueno, ahí encontramos una mina también de posibilidades. Un curso completo sobre Benjamin se puede dar solo con ese libro. Para los grandes hombres, las obras concluidas tienen menos peso que aquellos fragmentos en los cuales trabajan a lo largo de toda su vida, pues la conclusión solo colma de una incomparable alegría al más débil y disperso que se siente así devuelto nuevamente a la vida. Para el genio, cualquier cesura, no menos que los duros reveses de fortuna o el dulce sueño, se integran en la asidua laboriosidad de su taller, cuyo círculo mágico él delimita en el fragmento. El genio es laboriosidad. Mientras el hombre débil y disperso se siente contento cuando llega algo, la obra concluida, ¿verdad? Bueno, ya se siente tranquilo, como cuando llegamos a una verdad. Caramba, ¿qué es lo que es los famosos FTN o como se llaman esas cosas que yo todavía no entiendo qué es, del arte no fungible, que es algo que nos está revolviendo el cerebro ahora y bueno, yo no tengo herramientas para eso y la verdad es que tampoco tengo con mucha energía para meterme en algo tan novedoso. En cualquier caso, ese tipo de cosas nos disparan la ansiedad. O sea, ¿qué es lo que quiere decir ese nuevo arte no fungible, verdad? Y cómo es que se mercantiliza, cómo es que alcanza eso, esas, ¿cómo se llama? Esos niveles de precio, de valoración, bueno, no me viene ahorita la palabra. Bueno, eso es una extravagancia, una rareza que estamos viviendo, frente a la cual no tenemos todavía categorías conceptuales para explicarlas, como le ocurrió un poco a Benjamin con el cine, que él está articulando una teoría del cine en el momento en que el cine se está desarrollando como forma poética, como forma estética, integrada a los procesos de mecanización de la percepción y de la recepción, ¿verdad? De la producción de la recepción. Ya lo vamos a ver en su momento. ¿Ustedes tienen otra clase después de esta? No. Ah, bueno. O sea, porque por lo que veo no nos van a alcanzar las 2 horas, pero si ustedes quieren, nos quedamos hasta terminarlo. No sé, lo que ustedes decidan. Profe, pero qué sabroso cuando usted va hablando, no sé por qué sus palabras me llevan así a todos los cuadros de Leonora Carrington, a Remedios Varo, Qué bueno. a Man Ray, a Max Ernst, esa no sé. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo hace tiempo hice un curso que se llamaba así, un surrealista llamado Walter Benjamin. Ah, qué bien. O sea, que tiene mucho que ver. Y si te está buscando surrealismo, él estaría feliz. Él estaría feliz que te estuviese buscando eso en ti, no Marx o cualquier otra cosa. ¿Okay? Sí. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Yo no sé quién me habló, pero ¿quién me habló? Esta Yo chica quería preguntar surrealista. una ¿Quién es cosa. la chica surrealista? Perdona, Teresa, ahorita. Ah, yo, Isabel Delgado. Ah, Ok. ya, ¿La que habló de primera? No. Es Isabel. la que Sí. yo saludé al Isabel, principio. la que te habló fue Isabel. Ah, la más habladora. Ok. Chévere, Isabel, me encanta. Bueno, Teresa, dime, cuéntame. Quería preguntar una cosa que me llama o sea, me viene así también, como dice Isabel, a la mente, pero en el sentido de, están estas derivas potenciadoras, unas que son derivas activas, Ajá. que uno cuando piensa en deriva piensa en inercia, ¿no? De alguna manera, y esto es muy distante de eso. Claro. Pero lo que me entra así como la curiosidad es si Benjamin plantea, por supuesto, yo no tengo información más allá de estas cosas que usted ha hablado ahora, es la dialéctica entre imagen literaria, la imagen que uno ve como imagen visual, o sea, lo que es la imagen literaria y la imagen visual. Hay esa dialéctica la plantea en sus textos o no simplemente, o es el planteamiento histórico, o sea, de confrontación de dos tiempos.
Sí, fundamentalmente es la confrontación histórica, no la confrontación entre, el caso del surrealismo es la confrontación de la imagen poética, es decir, de dos elementos visuales, intelectuales, que son antagónicos y aparecen de repente juntos y producen un chispazo que revela algo más distinto, ¿ves? Es decir, como si hay una revolución en el principio analógico de la semejanza. Y la famosa definición del surrealismo que Breton agarra de Lautréamont, la experiencia surrealista es el encuentro fortuito de una máquina de coser sobre una mesa de cirugía, no sé qué, con un paraguas, unos elementos que nada tienen nada que ver, lo que uno podría ver en un cuadro de Dalí, en las mismas asociaciones de Magritte. Bueno, ahí sí es la imagen poética, pero Benjamin más bien le interesa el quiebre entre un momento del pasado y un momento del presente, y que esa chispa puede provocar un avance hacia el porvenir, ¿no? Es más el concepto de dialéctica. Y la otra, sí, él lo toma directamente de Marx, no directamente de Marx, sino de Lukács, pero bueno, sí, es el término propiamente del materialismo histórico, pero es un materialismo histórico impregnado de misticismo, de poeticidad. Fíjense, todo el elemento onírico es muy importante para él. Para él es muy importante la imagen dialéctica en el cruce entre sueño y vigilia. Ahí también se define la imagen dialéctica, en esa zona que él llama la zona del despertar. En el despertar en el que todavía venimos empapados del agua del sueño y que estamos accediendo a la realidad actual de la vigilia, ahí se produce algo, ¿verdad? Pero él no tiene análisis tan específicos como el que tú estás planteando, que se ha planteado ya en la tradición también de la pintura, como ocurre en el caso de Baudelaire, que sí juega mucho con ese quiebre entre la imagen visual, más que quiebre, en ese puente entre la imagen visual y la imagen verbal, que es otro tema, ¿cierto? Pero ciertamente Benjamin no hace énfasis en ese elemento. Perfecto, gracias. Es como tú comprendiste, más histórico y luego más onírico, más psicoanalítico. Ya lo vamos a ver en un momento. Sí, es hacia el materialismo histórico, exacto. Sí, o sea, sí, tengo que entenderlo desde ese contexto. Sí. Pero bueno, piensa también en un materialismo histórico deconstruido, contaminado, sucio, porque no es enriquecido. Enriquecido, exacto, porque no es el materialismo que defienden, por ejemplo, Horkheimer y Adorno, que le hacen la vida imposible a Benjamin, porque no es un marxista ortodoxo, sí. Ortodoxo, exactamente. ¿Ves? Porque es un marxista heterodoxo. Es muy buena esa distinción. Bueno, pero me interesa aquí que a él no le interesa la conclusión, sino el trabajo. El hombre que está investigando, que no acaba de acotar lo que acota, que el campo se le expande. Y eso es lo que es el libro Los Pasajes. Un libro que, si él no se hubiera suicidado en el año 40, probablemente el libro tampoco lo hubiera terminado. Es decir, que no es la muerte la que detiene el proceso, sino que había acumulado tal cantidad de material en ese archivo, en ese cajón desastre, que le iba a ser prácticamente imposible organizarlo tal como, y quedó como quedó, y quedó, me parece, de una manera maravillosa, porque es un libro realmente mágico, de consulta mágica, como se consultan, yo no sé, las cartas del tarot o algo por el estilo, ¿no? Entonces, fíjense, como un texto filosófico que ha tenido tanto influjo en la estética moderna, en la estética contemporánea, en la crítica de arte contemporáneo, tiene un sustrato que es absolutamente mágico y fantasmagórico, de magia oculta, de ocultismo, y ahí lo vuelve a vincular con el surrealismo, ¿no? Bueno, parece que ese vínculo es tan poderoso. En todo caso, lo que quería ver, el estilo filosófico de Benjamin no va hacia la unidad del objeto único,
sino a una multiplicidad de intereses y va encaminado también por diversidad de caminos simultáneos. Cuando hablé de deriva, quise hablar más de ese derivar por la corriente de un río en la que no se sabe para dónde vamos, pero lo que interesa es la deriva misma en sí, es decir, el recorrido en sí, ¿no? Un poco eso. Y aquí lo vemos, bueno, él acaba de decir, el genio es laboriosidad, lo interesante es que está trabajando, la laboriosidad de su taller, que es un círculo mágico que él delimita en el fragmento, en lo que va logrando de a poco, ¿verdad? Sin completitud. Aquí lo vemos. Eso ahí está anotando a mano, bueno, sus fichitas de que él copia de esos mamotretos, ahí está copiando bibliografía seguramente para pedir los libros, lo que fuese, ¿verdad? Y bueno, es un hombre que ya se ha entregado esa vida de la melancolía de Durero, el hombre saturnino con la vista hacia la tierra, enfrascado en un tema mental. Y bueno, la vida de Benjamin se convirtió en el exilio en una vida muy solitaria, muy precaria económicamente hablando. Y bueno, ya sabemos con la ocupación alemana de Francia, él huye a la frontera con España y en un impasse allí político en la frontera, tiene que devolverse y en el bueno, ¿cómo se llama? Este pueblito fronterizo de los Pirineos por bus, decide matarse, ¿no? Bueno, un poco obviamente deprimido, porque no había podido pasar la frontera para escapar, como él pensaba, por Lisboa hacia América, como hicieron otros muchos. En todo caso, bueno, entre esa filosofía del pensamiento, el estilo filosófico de Benjamin, ya tenemos como la idea de lo discontinuo, la idea de la deriva, la idea de lo fragmentario. Este trabajo tiene que desarrollar el arte de citar sin comillas hasta el máximo nivel. Su teoría está íntimamente relacionada con la del montaje. Es decir, la riqueza de las evocaciones textuales o paratextuales o transtextuales de Benjamin son enormes. Esa idea de citar sin comillas, ¿cómo se dice? Procesar el texto ajeno e involucrarlo en el propio texto. Las comillas señalan la no pertenencia del texto entrecomillado al texto en el que aparece. Es decir, es un reconocimiento de la deuda de que se trata de un préstamo textual. Citar sin comillas sería que el texto evocado se ha asimilado al propio texto, ¿verdad? Se ha involucrado a la propia dinámica especulativa del autor. Entonces, por eso a veces es difícil encontrar a qué se está refiriendo Benjamin en ciertas evocaciones textuales ocultas. Por ejemplo, quizás el libro, uno de los libros, no sé, yo diría que el libro más difícil de Walter Benjamin es su famoso, el Trauerspiel alemán, el drama barroco del siglo XVII, bueno, que está lleno de referencias eruditas inabordables, solamente para un laborioso como él, un genio laborioso, esa erudición era posible, o para otros especialistas como él en ese campo. Pero para un lector medio que trata de acceder al universo benjaminiano, el origen de la obra de arte del barroco alemán es creo que el libro menos recomendable, ¿no? Yo diría que el más recomendable es Dirección Única, porque entre lo teórico y lo ficcional es un libro muy sabroso de leer, ¿no? Y se mete ya uno en temas benjaminianos. Bueno, método de este trabajo, ya dije cómo hemos tenido discontinuidad, deriva, fragmento, ahora montaje. ¿Cómo organizo ese discurso múltiple de varias facetas simultáneas? A través de un montaje, de una conexión, ¿verdad? Inesperada de fragmentos. Y un poco en un collage se citan fragmentos sin comillas,
pedazos de papel que yo recorté de un periódico, por ejemplo, o de una revista, o de un estuche, cualquier cosa con la que se compone un collage, residuos, ¿verdad? Escombros de una experiencia de la que no sabemos el origen. Eso es también interesante en el collage, que no siempre podemos reconocer la procedencia del fragmento adherido al soporte. Lo mismo pasaría en un texto en el que las citas están evocadas sin la marca de la comilla que dice pertenece a alguien, pertenece a otro, ¿verdad? E incluso sin citarlo, pero se sabe que hay algo que no es del texto. En cambio, un collage está hecho de puros textos ajenos. El arte del collage es la composición, lo que hace el artista con esos fragmentos, esos residuos robados o esos residuos encontrados, ¿verdad? Y bueno, un poco así sería lo que hace Benjamin. Y el libro de los pasajes está escrito así. Es decir, es de lo que él arrastra en los periódicos del siglo XIX que leía, en las teorías filosóficas de la época, en diarios personales, en todo lo que se pudo meter para armar una cartografía minuciosa del contexto en el que aparece Baudelaire como paradigma del poeta moderno. Bueno, eso es un trabajo chino, ciertamente, de laborioso genio, o de tipo que no tenía más nada que hacer, no tenía hijos, aunque tenía un hijo y estaba separado de la mujer, no mantenía el hijo. Bueno, era un tipo, una asceta, un monje dedicado por entero a su tarea, a su labor. Bueno, entonces el montaje es otro de los elementos del estilo filosófico de Benjamin, que no es sistemático, no es continuo, no es orgánico, sus libros no son el tema tal, tal, primero el tema tal, tal, después la parágrafo 5.1.2, como vemos en el Ser y Tiempo, o cualquier otro texto de qué sé yo, de los grandes filósofos alemanes. Es como alemán, es un ser raro, ¿verdad? Por lo menos en sentido hermenéutico y epistémico. El método de este trabajo, de mi trabajo, el libro de los pasajes, montaje literario. No tengo nada que decir, solo que mostrar. No hurtaré nada valioso ni me apropiaré de ninguna formulación profunda, pero los harapos, los desechos, eso no los quiero inventariar, sino dejarlos alcanzar su derecho de la única manera posible, empleándolos. Esta podría ser una definición perfecta para el métier collagista. El oficio del collage es esto. Yo uso harapos, desechos, cosas que ya no tienen valor en sí, sino que van a adquirir un valor nuevo en el contexto en el que van a aparecer junto a otros fragmentos desvinculados de sus orígenes. Entonces, el único derecho que alcanzan los desechos, los harapos, los trapos, es empleándolos para crear cosas nuevas. Aquí hay la fascinación de Benjamin por el trapero de Baudelaire, por ese personaje de la París del siglo XIX que va recogiendo precisamente trapos viejos y desperdicios para hacer papel. Ese es un paradigma del artista y del crítico moderno desde Baudelaire y que Benjamin asume también para él, ¿no? Él es como ese trapero recolector de desperdicio, en este caso de desperdicio filosófico o de cosas que los filósofos no les interesó ver. Un libro sobre magia, por ejemplo, o un álbum familiar de una familia burguesa de principios del siglo XIX, cualquier elemento, el tipo de tazas que se usaban para servir el té en el Berlín de 1870, cosas que parecen ajenas a una apropiación filosófica, él las observa, él las incorpora a su trabajo especulativo, conjetural, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido es un filósofo materialista, porque trata de ver la historia en los objetos y en la producción material de los objetos. No solamente en las ideas, ni en los acontecimientos históricos, sino cómo los objetos que se producen en una determinada época hablan de esa época, transmiten conocimientos sobre la naturaleza de esa época, sobre sus deseos, sobre sus necesidades, sobre su desarrollo tecnológico,
una cantidad de datos que no lo puede dar el número de muertos en una batalla o la conquista de una ciudad por un ejército, sino esos detalles minúsculos. Ya lo vamos a ver, como él arma el montaje de sus textos a partir de esos pequeños trocitos de información. Y con esas cosas mezcladas, él produce una reacción de catálisis en la que, bueno, los sentidos se disparan para revelar cosas inéditas que el conocimiento histórico normal le pasa de largo. Aquí está un paradigma de lo que sería ese montaje visual con fragmentos, con residuos, con pedazos. Este es un célebre collage de Hannah Höch, la célebre dadaísta berlinesa de la época de Weimar, de la República de Weimar. Precisamente este collage se llama algo así como la navaja carnicera del Dada, raja el vientre cervecero de la última época Weimar alemana. Esto es una amalgama de elementos que dan cuenta de la complejidad del mundo que vive Alemania en la posguerra, en los años 20, la conflictividad de los militares, de los que no se conforman con la derrota, de los que manejan por el trasfondo el rendimiento económico que deja la guerra para los poderosos, para los fabricantes de armas, o la pobreza generalizada del pueblo alemán, de la hiperinflación, del carácter de descolocación que el artista comienza a encontrar en un mundo en el que no sabe cómo actuar, cómo enfrentar también los desafíos de una sociedad tan inestable, en donde el arte, bueno, no tiene mercado. Es decir, aquí en este collage hay toda una historia, ¿verdad? Y por eso es un collage también de interpretación infinita, porque podemos buscarle mil y una vueltas si leemos los detalles, si leemos cada palabrita, si leemos las desfiguraciones que Hannah Höch hace de los propios miembros del grupo Dada, ¿verdad? La autorrepresentación burlesca, melancólica al mismo tiempo de sí mismos como poetas, como artistas, y toda una cantidad otra de elementos que, bueno, hacen de este texto un texto polifónico, polifacético y políticamente muy problemático, ¿no? Porque está apelándose desde la imagen a una crítica política inmediata. Aquí la idea de belleza estética en el sentido tradicional, de coherencia, de armonía, de buen reparto de las partes, de equilibrio, de pulcritud, están puestas en segundo y en tercer plano frente a la urgencia de cuestionar un estado de cosas actual. En ese sentido es como un impacto directo, un puñetazo, un bofetón al gusto del público, como decía Mayakovsky, bueno, para descalabrar un orden corrupto, un orden degradado, decadente, hostil a las posibilidades de regeneración del futuro, de una nueva sociedad, de un nuevo mundo, y aquí es donde es el caldo de cultivo perfecto para las ideas de la revolución. Fíjense que en el año 19 hay un famoso levantamiento en Alemania, la famosa revolución espartaquista, que va a ser, ¿cómo se dice? Bueno, neutralizada inmediatamente por el ejército, mientras que en Rusia, bueno, el alzamiento del año 17 va a lograr el éxito, ¿no? Pero son casi contemporáneos. Ese sentimiento de la revolución se está respirando por efecto de la guerra y por todas las condiciones históricas de una cantidad de pueblos en Europa. En todo caso, uno podría comparar entonces la obra de Benjamin con el collage como montaje. Un problema central en el materialismo histórico que finalmente tendrá que ser abordado
se tiene que adquirir forzosamente, un problema central en el materialismo histórico, que finalmente tendrá que ser abordado. 2 puntos. Se tiene que adquirir forzosamente la comprensión marxista de la historia al precio de su captación plástica, o de qué modo es posible unir una mayor captación plástica con la realización del método marxista. La primera etapa de este camino será retomar para la historia el principio del montaje. Esto es, levantar las grandes construcciones con los elementos constructivos más pequeños, confeccionándolos confeccionados con un perfil neto y cortante. Descubrir entonces, en el análisis del pequeño momento singular, el cristal del acontecer total. Así pues, romper con el naturalismo histórico vulgar. Desde aquí hay todo un entramado de proposiciones. Uno, el primero, que si el materialismo histórico es una forma crítica de la historia, no puede adherirse a la convención del naturalismo histórico vulgar, es decir, a la historia como continuidad de secuencias temporales lineales. Hay que romper esa orientación lineal de la historia, lo que llama un continuum. Él dirá en un fragmento famoso de su filosofía de la historia que hay que pasarle a la historia el peine a contrapelo. Hay que peinar a la historia al contrario de lo que ha sido peinada siempre, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es la ruptura del orden convencional de la historia como un encadenamiento lineal de sucesos, sino la posibilidad de que elementos muy distantes en el tiempo puedan adquirir resonancia en un momento dado de la historia y producir efectos transformadores sobre el presente. Esto es un poco la teoría de la imagen dialéctica desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Como concepto histórico y como concepto, en consecuencia, político. Pero como decía antes, que como todo el entramado del pensamiento de Benjamin, a partir de su entrada en el mundo del marxismo, deriva también hacia la historia, bueno, también los demás conceptos, el concepto de política, el concepto de estética, de arte, están teñidos de esa preocupación por lo histórico. Pero lo histórico discontinuo. Hay algo ahí de mágico también, ¿no? En esa idea de que no hay una causalidad continua de la historia, que porque se cayó una puerta, entonces es que se construyeron no sé qué, los grandes pasillos de un palacio, sino que, bueno, esa gran puerta puede remitirme a una experiencia arcaica maravillosa que nos trae al presente una revelación que estaba oculta en el tiempo. Un poco esa experiencia, ¿no? Él la va a ilustrar también con el psicoanálisis o con la poética surrealista. Bueno, también así si hay un estilo filosófico, una manera de componer el texto, fragmentario, discontinuo, a partir de citas asimiladas, montaje de fragmentos de textos propios y ajenos. Así también hay una ética, una poética y una política de la historia en Benjamin. Su trabajo es un trabajo histórico, ¿sabes qué se llama? Libro de los pasajes, porque él toma como escenario de investigación los pasajes parisinos, que son esas galerías techadas que en el siglo XIX se construyen para, bueno, como son los antecedentes de los grandes magasins, de las grandes tiendas por departamentos, de los grandes centros comerciales. Es decir, calles de París que se cierran ¿cómo se dice?, al tráfico vehicular, y es solo para peatones, pero esas calles están pavimentadas con losas y están techadas con techos de cristal por los que entra la luz desde arriba. Y bueno, las casas son tiendas, los segundos pisos son lugares de encuentro, salones de masaje, etcétera, etcétera. Y las tiendas de abajo son cafés, son librerías, bueno, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, esos pasajes comerciales
fueron el último grito de la moda entre los años 20 y los años, digamos, 60, 70 del siglo XIX, porque ya con el barón de Haussmann en el Segundo Imperio, años 50 en adelante, van a comenzar a ser demolidos para abrir los grandes bulevares, que después de la Comuna, recuerden que en el año 70, el gran levantamiento de la Comuna, una de las cosas que le permitió crear barricadas y amurallarse en el centro de París era la estrechez de las calles, la cartografía laberíntica de los barrios viejos de París, de los barrios medievales, y bueno, una de las medidas profilácticas después de la derrota de la Comuna por parte de Napoleón III es precisamente, bueno, vamos a hacer expedita el desplazamiento del ejército para probables alzamientos futuros. No sé, es una transformación arquitectónica brutal de la vieja París para convertirla en una ciudad moderna, la gran metrópoli que todavía Baudelaire vivió en ese periodo de transición entre su destrucción y su reconstrucción como gran ciudad moderna. A Benjamin le interesa muchísimo esa transición. Fíjense que le encanta esa ambigüedad entre los tiempos. La París de Baudelaire es la París dialéctica de la París que se está muriendo, si la París medieval, la París de los barrios laberínticos, la París de Nerval, por ejemplo, incluso la París de Víctor Hugo, y se va a convertir en la París del impresionismo, la París del realismo, la París de las grandes avenidas, los grandes eventos callejeros, los grandes conciertos al aire libre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una ciudad llena de plazas, de parques, de avenidas con una circulación vehicular enorme. Bueno, hacen de la París otra cosa. Hay dos Paríses allí conflictivas entre la nostalgia por la París que se muere y la esperanza por la París que parece nacer. Ahí está Baudelaire de frente y por eso lo elige como paradigma del artista en medio del conflicto de la modernidad, ¿no? Bueno, fíjense, entonces él dice que su trabajo, que es un trabajo de historia, es una historia de la modernidad, más bien una prehistoria, porque él quiere ver los antecedentes ocultos en el siglo XIX de lo que es la gran historia moderna, ¿no? Intentar ver el siglo XIX de un modo tan absolutamente positivo como me esforcé en ver el siglo XVII en el trabajo sobre el drama barroco. No creer que hay épocas de decadencia, de ahí que toda ciudad por encima de fronteras sea para mí bella, y también que todo discurso acerca del mayor o menor valor de los lenguajes me resulte inaceptable. En ese sentido, bueno, toda ciudad es bella, toda ciudad es una mina de sentidos, inaprehensibles a simple vista probablemente, ¿verdad? Pero una mina potencial de experiencias, y todo lenguaje tiene una riqueza infinita de posibilidades. No hay lengua mayor o lengua menor. En ese sentido, Benjamin es muy, no sé si llamarlo democrático, en todo caso de una gran amplitud, es un espíritu nada jerárquico y un espíritu nada discriminador, ni marginador de las diferencias, por ejemplo, ¿no? Sino integrador de lo distinto también, como una potencia política. Entre el mundo de la técnica moderna y el arcaico mundo simbólico de la mitología se establecen correspondencias, solo lo puede negar el observador distraído. Al principio, la novedad técnica funciona desde luego como tal, pero ya en el primer recuerdo infantil cambia sus rasgos. Toda infancia logra algo grande, algo insustituible para la humanidad. Toda infancia, en su interés por los fenómenos técnicos, en su curiosidad por todo tipo de inventos y máquinas, vincula las conquistas técnicas a los viejos mundos simbólicos. No hay nada en el ámbito de la naturaleza que pudiera estar excluido por principio de esta vinculación. Solo lo que no se establece en el aura de la novedad,
sino en la de la costumbre, en el recuerdo, en la infancia y en los sueños. Despertar. Bueno, este es un bocado fuerte para madurar. Para madurar, sí, para madurar con él. Hay que como masticarlo. Pero aquí también está implícita la noción de dialéctica. Fíjense que hay una relación entre el mundo de la técnica moderna, ¿verdad?, y el arcaico mundo simbólico de la mitología. Entre historia moderna, historia desacralizada o historia secularizada del mundo moderno y elementos del mundo arcaico basado en la simbología, en la religión, en la mitología, en otro tipo de relación con la realidad, ¿verdad? Pero se pueden establecer correspondencias entre ambas experiencias aparentemente disociadas o separadas. Pero eso solamente lo puede afirmar el observador distraído. O sea, al decir que no hay ninguna relación. Al principio, la novedad técnica funciona desde luego como tal, dice Benjamin, lo novedoso de la tecnología. Pero ya en el primer recuerdo infantil cambia su rasgo. Fíjense aquí cómo, vista desde la perspectiva de la memoria infantil, el dato nuevo de la tecnología se altera. Y aquí está la dialéctica histórica de Benjamin, que no puedo pensar el presente sin remitirme a un dato del pasado. Porque, y eso tiene mucho que ver con el psicoanálisis, ¿verdad? Es decir, las experiencias originales de la infancia que determinan reacciones psíquicas inconscientes para el sujeto y que luego aparecen en determinadas situaciones sin que él lo prevea, ¿verdad? Por eso le interesa tanto toda la teoría del recuerdo en Proust, la famosa distinción proustiana entre memoria voluntaria y memoria involuntaria. Que, bueno, tiene que ver con esas cosas que nos vienen de repente del pasado, como él dirá más tarde, en el momento del peligro del presente. Nos vienen como anillo al dedo sin esperarlo. De pronto aparecen como revelaciones, porque hay una conexión. Él habla de correspondencia, ¿verdad? Porque los marxistas dicen que esto es pura mística, esto es pura metafísica, esto es puro ocultismo, ¿verdad? Porque aquí resuenan algunas cosas de Swedenborg, de cierto Balzac metafísico, ¿verdad? De cierto Poe, de cierto romanticismo. Y bueno, ahí está presente esa cosa en medio de un crítico de la vida moderna. De la vida moderna a partir de una lente materialista, pero una lente borrosa porque está empañada por estas vetas de misticismo, de religión, de experiencia de lo arcaico, de lo simbólico, de lo ritual, de lo mitológico, etcétera, etcétera. Pero entonces la infancia también es un dato importantísimo para el pensamiento benjaminiano, porque hay algo en la infancia, como ocurrirá con los surrealistas, y por eso hay tantas coincidencias, encuentra tanta afinidad con el surrealismo Benjamin, porque también para el surrealismo la infancia es un periodo de la vida en la que el hombre todavía mantiene despierta ciertas disponibilidades de la sensibilidad, de la percepción, que luego van a ser domesticadas y neutralizadas por el orden pragmático de la vida, por la competitividad, por las jerarquías sociales y profesionales, por todo lo que destruye el mundo de fantasías y de sueños característico del niño, pero que el niño también está fascinado por la técnica. El niño, la infancia está llena de curiosidad por los aparatos mecánicos. Los juguetes mismos ya son una evidencia del desarrollo tecnológico de la cultura. Y también ya en la infancia experiencia de lo técnico. Entonces, es como si en la infancia de las sociedades hay experiencias tecnológicas que, por ser arcaicas, no dejan de tener un valor en la experiencia del presente. Y detrás de una
artefacto hipermoderno se esconde la huella o la supervivencia de un aparato arcaico. Esa relación de que nunca estamos divorciados del pasado, de lo que nos antecede, ¿no? Que hay un diálogo constante, secreto, una correspondencia que no se revela a cualquier mirada y que en parte el artista lo logra y en parte el crítico con esta lente también. Toda infancia, el dato moderno cambia con el primer recuerdo infantil. Esto tiene que ver también con la teoría de la reminiscencia en Benjamin, que la historia no es acumulación de sucesos uno detrás de otro, sino saltos mnemónicos también en la experiencia del mundo y del individuo. Es algo que también trabajó muchísimo Barbour, ¿verdad? Adi Barbour, en sus célebres exploraciones sobre lo que él llamó supervivencias, juega con este tono. Yo todavía no estoy muy seguro hasta qué punto Benjamin leyó a Barbour, o más bien se fue por el camino de Jung, y los dos coincidieron en una misma relación con la temporalidad por esos caminos, por caminos distintos. Pero hay una gran cercanía entre el pensamiento estético de Barbour, recuerden el Atlas Mnemosyne. Yo diría que el Atlas Mnemosyne es una equivalente visual que el libro de los pasajes de Walter Benjamin en el campo filosófico argumentativo. El texto de Adi Barbour no tiene prácticamente texto, sino imágenes. Es decir, las láminas del Atlas Mnemosyne son montajes, pero son montajes de imágenes, montajes visuales. En cambio, el texto del libro de los pasajes es un montaje, pero montaje de textos, de diversos textos de procedencia enorme, como en el caso de Barbour. O sea, los dos están trabajando con un mismo método operativo de conocimiento que se basa en la correspondencia de cosas distantes entre sí y la capacidad que tienen ellos como intérpretes de encontrar las conexiones ocultas entre esos fenómenos y cómo esos fenómenos del pasado explican en muchos sentidos la naturaleza peculiar del objeto o del fenómeno presente. Esa es la gran idea de la imagen dialéctica, esa balanza, ¿verdad? Balanza inestable que no se va a parar nunca entre lo que viene del pasado, lo que ocurre en el presente y su proyección hacia el porvenir. Bueno, toda infancia en su interés por los fenómenos técnicos, en su curiosidad por todo tipo de inventos y máquinas, vincula las conquistas técnicas a los viejos mundos simbólicos. No hay nada en el ámbito de la naturaleza que pudiera estar excluido por principio de esta vinculación, solo que no se establece en el aura de la novedad, sino en la de la costumbre, en el recuerdo, en la infancia y en los sueños. Despertar. Es decir, que él relaciona también la imagen dialéctica con el despertar, ese contacto con el mundo del sueño en el instante de acceder a la vigilia. Es decir, también el pasado, en la infancia que ya se vivió, cómo vuelve al presente para motivar una revelación, un despertar, un descubrimiento, ¿verdad? Una nueva toma de conciencia a partir de un detalle. Y bueno, en sus memorias, en su infancia en Berlín en 1900, hacia 1900, él tiene también una pequeña teoría del recuerdo. Dice que ir al pasado no es ir a algo que ya está ahí, estático para siempre, como si fuera una cosa que vamos a desenterrar, sino que el recuerdo se construye en el acto de ir hacia el pasado. Que en cada vuelta al pasado, el yo presente, actuante, que hace la rememoración, construye de nuevo la situación de la infancia. Entonces no hay un recuerdo como tal, no hay un acontecimiento de la memoria es como diríamos, un dispositivo creador, proteico y poético, en el sentido de que produce cosas sobre lo vivido. Entonces no es que el pasado vuelve
como si estuviera congelado en el tiempo. Vuelve porque en el presente lo invoca, porque algo hay en él todavía que tiene energía simbólica para activar algo en el presente, ¿no? Esa idea de la redención que está en el trasfondo de la teoría histórica de Benjamin tiene que ver con esa posibilidad que hay cosas en el pasado no realizadas, cosas frustradas, cosas impedidas que todavía están en situación de revelarse, de convertirse en realidad, de encarnarse, ¿no? Son elementos de verdad que tienen un nivel poético muy fuerte para una teoría materialista, ¿no? Una teoría más seca de pruebas, de valores, de estadísticas, de cálculos, de contar, de ver cuánta era la población esclava durante no sé, el siglo XIX en Estados Unidos, cuál es la mano de obra, la fuerza de la mano de obra, la producción, el trabajo, bueno, todas esas cosas que el marxismo, la economía política, ¿verdad? Bueno, trabaja con fórmulas matemáticas, con cuadros y con organigramas y esquemas. Bueno, estamos muy lejos de ese tipo de trabajo. ¿Ok? Pero bueno, eso es lo que nos atrae de Benjamin, esa mezcolanza extravagante, extraña. Aprovechar los elementos oníricos al despertar es el canon de la dialéctica. Constituye un modelo para el pensador y una obligación para el historiador. Fíjense, aprovechar los elementos oníricos al despertar. Ese es el canon de la dialéctica. La relación conflictiva entre sueño y vigilia, entre pasado y presente, entre vida actual y memoria y recuerdo, infancia, madurez, bueno, esos contrastes, ¿no? Y ahí está el antagonismo dialéctico. Y es fundamental para el pensador y para el historiador tener esa actitud de manejarse en esa frontera entre lo que viene del sueño, se involucra con lo que hay en la realidad de los despiertos. Y que el acto de despertar es un acto liberador, un acto revelador, porque lo que traemos del sueño activa en la vigilia reacciones reacciones epistémicas, de revelación, de conocimiento, de cambios de la sensibilidad también, ¿no? Y de las capacidades de la percepción. Basado, esto me parece una de las cosas más bonitas, el fragmento 2 de la tesis sobre filosofía de la historia, que aquí solo les pongo un pedazo, dice mucho del carácter de Benjamin, una virtud muy, muy importante que no es fácil encontrarla en los pensadores y en los tipos, en los genios tampoco, que es la compasión. Hay un elemento compasivo en Benjamin, de estar muy pendiente del minoritario, llamémoslo así, del minusválido, del relegado, del marginado, del que no fue, como se dice, tomado en cuenta. Y bueno, este primer fragmento, él habla de eso, ¿no? De las cosas que en el pasado se frustraron. Y cómo hay en el hombre del día de hoy, el pensador materialista, como una responsabilidad moral de hacer expresar aquello que no pudo expresarse en su momento. Como se llama, cosas que permanecieron de alguna manera en estado de latencia y que el pensamiento es capaz de volverlas a traer a la realidad para combinarlas con lo que estamos viviendo y activar experiencias completamente nuevas. No se trata de una relación arqueológica de investigación del pasado, sino más bien una relación empática con el pasado, de encontrar en el pasado
cosas que nos interpelan en el momento, como él lo dirá más adelante, en el momento de peligro del presente. Entonces, fíjense lo que él dice al final de este fragmento 2. El pasado lleva consigo un índice temporal mediante el cual queda remitido a la redención. Existe una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra. Y como cada generación que vivió antes que nosotros, nos ha sido dada una débil fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige derechos. No se despacha esta exigencia a la ligera. Algo sabe de ella el materialismo histórico. Es esa conciencia del pasado no realizado, del pasado frustrado, del pasado oprimido, y aquí hay un elemento de redención fuerte que pasa por la línea de la liberación, de la revolución, de la revuelta y de la rebeldía. Y lo dice de manera explícita en otro fragmento de las tesis sobre filosofía de la historia, que son unas tesis que tampoco terminó de completar, quedaron inconclusas con su muerte en el año 40, pero que retoma muchos elementos que aparecen en el libro de los pasajes, en ese cajón desastre donde tenía almacenado esa cantidad de pensamientos sobre historia, sobre cultura, sobre moda, sobre industria, sobre economía, sobre ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que llamo un vademecum, como algo que es una especie de enciclopedia manual de los términos fundamentales de la experiencia moderna. Entonces, esta idea de que hay algo, una cita que nos compromete con el pasado, y nosotros jugamos un pequeño papel con nuestra débil fuerza mesiánica, o sea, su pequeña fuerza de propensión al porvenir, del mesianismo, ¿verdad? De la redención, del ir hacia un tiempo en el que, bueno, recuperaremos nuestra libertad, recuperaremos nuestras fuerzas anímicas y físicas, la mayor posible plenitud, que es una de las búsquedas también del surrealismo. El surrealismo no una investigación de los valores de lo que está más allá de la realidad de la praxis, para enriquecer la vida, para enriquecer al hombre, para hacerlo un hombre más gozoso, más bien dispuesto para una vida placentera, una vida digna, ¿no? Una vida humanamente digna. Bueno, esa es la utopía también del surrealismo, la utopía de las vanguardias, y en el fondo de Benjamin, por ser un materialista histórico que cree en la posibilidad de la redención por el camino del judaísmo, la llegada del Mesías, como también lo han hecho muchos pueblos por el camino de la política. Y bueno, es un momento también muy particular de la vida en Europa, en el que la Segunda Guerra Mundial, bueno, va a acabar de fracturar todas las estructuras que la modernidad de la revolución industrial había todavía mantenido en pie a pesar de los estragos de la Primera Guerra. La Segunda Guerra acabará por completo con esos valores y se abrirá el campo para una transformación radical de todo tipo de estructuras, ¿no? Yo no sé si a estas alturas ustedes están un poco abrumados, saturados, perdidos, demasiada información, ¿verdad? Profe, Ajá. bueno, les comparto que conseguí el libro en digital, ahorita lo estaba buscando. Ay, mira. Se los paso, sí, este es así como ya un deber que tengo yo. Okay. Pero, bueno, les comento que lo que estoy leyendo aquí, leí el párrafo que usted tiene anterior en el libro de los pasajes, y hay uno muy bueno que es el siguiente, que dice, en otras palabras, la imagen es dialéctica en reposo. Y ahí empieza a conceptualizar una cantidad de cosas, o sea, que de verdad esto es así, una puertica, y, claro. y vale la pena de verdad, o sea, está súper interesante, ¿no? Bueno, si lo bajaste, lo puedes compartir con tus compañeros, ¿no? Claro, lo que no sé si se los paso por aquí ahorita,
Pesa 43 megas. ¿Tú crees que pase, Valerie? Pásamelo. Que lo sí, descarguen desde aquí, desde el chat. No, pásamelo a mí No. por correo, yo se los mando. Exacto. Ok, Sí, es mejor. ok, dale. Miren, Pero para que sepan que ya lo tienen aquí. queridas amigas, son las 4:30. La clase les falta bastante. Imagen dialéctica. Ah, Yo no bueno. yo no sé cómo podemos entrar. Ahorita yo creo que ya no tenemos, ni yo tengo ya energía, ni ustedes tienen capacidad de concentración después de esta larga perorata que es bastante densa. Y bueno, yo les sugiero a Valerie qué posibilidades hay de una segunda clase. No, por nosotros no hay ningún problema. Si ustedes ¿Cuándo? los demás, ¿Cuándo probablemente puedes? Ajá, la semana que viene, seguramente, si todos están de Ok. acuerdo. ok. Ok. Igual, El pro- igual que el- hoy. El próximo martes, Sí, a la misma por mi hora. parte, perfecto. Sí, excelente. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, Entonces profe. quedamos así. El martes Bueno, que viene, si las no, 2:30. porque si no se van a quedar con los crespos hechos. Ay, total. Sí. Porque te la miel, estamos en el centro, en el propio centro de la clase. Ah, mira, aquí Es está. así. Igual te compramos la idea del curso completo de Benjamin. Ah, no, Claro. ese sí. Sí, ese es claro para- que sí. ese es para el año que viene, claro. Sí, sí, sí. Ampliación del diplomado. A petición Ampliación. del público, A sí. petición No, no, del público. nos da la Sí. fecha y lo publicamos una vez. Ay, Dios mío. Le Bueno, dale. guardamos el cupo preferencial a los del D. Porfa. Buenísimo, claro. Gracias, gracias. Bueno, Muy bien. bueno. Bueno, entonces Chévere. nos vemos el martes. Martes a las Seguro. 2:30. Ok. Dale, yo les comparto el libro. Bueno, si ustedes quieren, yo le paso ¿cómo se llama? A mi querida Valerie, toda la presentación y que la Sí. comparta de una vez. Y Perfecto. ustedes la Sí, y ustedes la pueden revisar. exacto. Buenísimo. Gracias, profe. Ok, vale, pues hasta el Súper. martes entonces. Hasta el Bueno, martes. buenas tardes. Gracias. Chao, Estén- gracias. Chao, gracias. Chao. Que tengan Muchas feliz gracias, tarde. profe. Chao. Chao.